puede formar los famosos cauceros, ¿no? Entonces, esto es bastante común, ¿no? Entonces, de la nada sale el caucero, ¿por qué? Por un mal manejo, ¿sí? Mal manejo de estos, en este caso, de los medicamentos, ¿sí? Entonces, o también puede ser la infección, ¿no? Que ya no se ve un parásito aquí, entonces ahí sí ya la respuesta es totalmente diferente. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, diferentes casos, diferentes lesiones, ¿no? Que algunos sí pueden ser causados, por ejemplo, la conjuntivitis, por un tipo de virus, ¿sí? O puede ser por algún golpe, por algún tipo de lesión. ¿Ok? Entonces, por eso dice la frase, ¿no? A veces, más peligroso que el mismo parásito, el mismo ente que genera el daño, es más peligroso que cosa? La respuesta del organismo, la inflamación, se llama. Entonces, es por eso que hay los antiinflamatorios, ¿no? Porque si por definición tenemos que la inflamación es para defendernos de algo malo, entonces, ¿por qué existirían los antiinflamatorios? Porque la inflamación se exagera. ¿Sí? La palabrita exagera, hay una palabrita, ¿no? ¿Cuál es? Exacerba. Se exacerba. Entonces, tenemos una sobreproducción de citoquinas, una sobreproducción de colágeno, entonces tenemos que bajar. Cálmate, pues. Ya te defendiste, ya lo contactamos a los que tienen malos. Pero cálmate, no te emociones. Entonces, se coloca anti-inflamatorio. ¿Ok? Bien, entonces, acá igual, ya lo mencioné, pero ahora más bonito, lo mismo, tenemos acá una lesión, ¿sí? Entonces el cuerpo va a responder a esa lesión, ¿no? Aquí tenemos el torrente sanguíneo, tenemos dos tipos de células importantísimas, ¿no? Los leucocitos y los eritrocitos, ¿no? Ojo, acá un pequeño paréntesis. Generalmente, el nombre de las células, ¿vale? Eosinófilos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, son debido a la persona que les dio el nombre, son de acuerdo a lo que él observaba. Entonces, si él observaba células rojas al tenerlas, eritrocitos. Células blancas que no se tienen de rojo, leucocitos. Entonces, y luego vamos a ver que sí, que la mayoría de nombres que tienen las células son debido a cuándo lo descubrieron, cómo lo vieron, ya te doy este nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, basófilos, ¿por qué? Porque son, tienen afinidad a un colorante base, basófilos, ¿no? Neutrófilos, tienen afinidad a un colorante neutrófilos, ¿sí? Entonces, he ahí el nombre de la mayoría de células, ¿ok? Entonces, en el torrente sanguíneo, ¿vale? En el torrente sanguíneo tenemos a las células, ¿cómo se llaman las células? Zoología. Un vaso, ¿qué tipo de células va a rodear? Endotelios, ¿cierto? Células endoteliales. Entonces, tenemos eritrocitos, tenemos leucocitos, que son todos los eritrocitos, palabras simples. Todas ellas son leucocitos. Entonces, están aquí felices con el torrente sanguíneo. Tenemos acá una señal que ha habido daño, entonces hay una migración. Entonces, se conoce como flujo leucocitario. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que activarse. Entonces tenemos una primera línea de defensa, ¿no? Eliminar todo, ¿por qué? Porque ha habido esta lesión, pero ha habido también ingreso de bacterias, ¿no? Entonces tenemos que eliminar las bacterias, tenemos que reparar ese tejido, entonces hay una primera línea de defensa, ¿sí? Entonces, por eso cuando ocurre el incidente, hay una inflamación, se pone rojizo, ¿no? Ese es el primer línea de defensa. Y una vez que se logra contrarrestar esta lesión, ¿sí? Hay una reparación total, ¿ok? Hay una reparación total y tenemos el tejido funcional, ¿no? A veces cicatrización, porque la cicatrización no va a ser perfecta, pero también se puede utilizar agentes cicatrizantes para que haya esta reparación, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es el sistema inmune, ¿ok? Tenemos un ente externo y el sistema inmune es defender al organismo y llevar a la homeostasis. ¿Sí? Esto es lo que busca el sistema inmune, ¿no? Hacer como si nada hubiese ocurrido, ¿ok? Llegar a la homeostasis o equilibrio interno, ¿vale? Entonces, eso vendría a ser la inmunología como tal.
¿Sí? Entonces, la inmunología, como su nombre lo indica, inmunología, logía es estudio, ciencia, ¿sí? Entonces, es estudio del sistema inmune. ¿Ok? Bien. Entonces, igual, como cualquier curso, yo siempre inicio con un contexto general de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir posteriormente, ¿no? Entonces, aquí tenemos eventos puntuales a lo largo de la historia que me ayudaron a entender lo que sabemos de inmunología, ¿no? Eventos que van desde años antes de Cristo, porque el hecho de observar, por ejemplo, yo observo lo siguiente, observar lo siguiente, ¿no? Que aquellas personas que se infectan con algo difícilmente se pueden infectar de ello, ¿no? La niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, difícilmente se van a enfermar de ellos. Y los que se llegan a enfermar nuevamente es con un nivel mucho más bajo, ¿no? Entonces, obviamente no empleo términos que ahora nosotros conocemos, pero sabemos que eso es memoria inmunológica, ¿cierto? El organismo se adaptó, creó respuestas para esa infección y por lo tanto cuando se vuelve a enfermar de ello, la respuesta va a ser mucho más leve. ¿Okay? Entonces, se observó justamente en Grecia que aquellos que lograban sobrevivir tenían una respuesta, ¿sí?, a ese enfermedad. ¿Ok? Entonces, y así a lo largo de la historia, por ejemplo, a ver, ustedes que hay alguno que es conocido que ya hemos hablado. No. ¿Quién? Así hay uno, a ver, microbiología. ¿Quién? Jenner. Acá, ¿no? Jenner. ¿Qué es él? 1796. La primera vacuna contra la gripe. ¿Ok? Entonces, Pasteur, temas de evolución, creación de entender cómo se funciona, por ejemplo, la fermentación. Y acá también es importante, no sé si lo llegué a colocar. Bueno, el tema de esta década. ¿Por qué creen que esto fue importante? Ver la historia. Vamos a ver algunas. Doctora Clara, chicos. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué pasaba en esa época? La peste. La Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el problema cuando un soldado sobrevive? Las mutilaciones, sin piernas, sin brazos. Entonces, cuando cae una bomba, ¿qué va a pasar? O mueres o sobrevives. Si sobrevives, estás en extremidad. ¿Qué pasa cuando cortan la extremidad? ¿Cuál es el problema? La infección, ¿cierto? La infección. Se infecta, se empieza a gangrenar. Entonces, justamente, antes aquí aparece, ¿no?, Fleming con la penicilina. ¿Ok? Pero esto tiene que desarrollar a nivel de laboratorio, ¿no? ¿La penicilina qué cosa era? ¿Qué cosa era la penicilina? ¿Ah? ¿Un hongo que ataca qué cosa? ¿Ah? ¿Va? Sí. Un hongo que tiene una actividad antimicrobiana. ¿Ok? Entonces, pero él lo tenía a nivel de laboratorio, con sus plaquitas ahí. Entonces necesitábamos qué cosa? Un litro de penicilina. Tenían que, los soldados eran miles. Entonces, justamente los avances de la vacuna fue impulsado por esa necesidad, ¿no? Es igual que acá. Tema de coronavirus. Igual, la necesidad hizo que, por ejemplo, ahora generar vacunas con ARN mensajero sea mucho más fácil. Antes era casi imposible, ¿sí? Entonces, esa necesidad hizo pues que la ciencia invierta más en ese tipo de tecnología. Cuando los gobiernos ya no solo daban un presupuesto pequeño, no, toma todo el presupuesto, genera esta tecnología. Lo mismo pasó acá, ¿no? El presupuesto estaba para que estas vacunas sean fáciles de producir y fáciles de distribuir. ¿Ok? Bien, entonces lo que se tiene ahora, por ejemplo, es lo que es la inmunoterapia, ¿no? Principalmente para qué?
inmunoterapia, ¿lo han escuchado? ¿Contra qué? ¿Han escuchado inmunoterapia alguna vez? No lo han escuchado, bueno, ¿no? Porque no han tenido familiares que lo necesiten, pero es una alternativa para la quimioterapia, ¿vale? Es una alternativa para la quimioterapia. ¿Por qué? Porque, a ver, en palabras simples, el cáncer básicamente son células diferentes a las normales, ¿ok? Que tienen autonomía. Empiezan a dividirse. Entonces, partiendo de ese principio, si son células diferentes a las mías, ¿por qué no puedo hacer que mi mismo cuerpo las empiece a atacar? ¿Cierto? Pensando ese mismo principio, es una célula diferente a las normales. Entonces, podría generar que mi mismo organismo empiece a atacar. ¿Qué necesito para que ataque esas células cancerígenas? Entonces surgió la inmunoterapia, ¿no? Entonces, esta rama totalmente nueva que incluye, por ejemplo, el paciente es intubado y todas sus corrientes sanguíneas reemplazadas. Es súper alucinante. Entonces, pero es algo que se está dando en los últimos años, ¿no? Como una alternativa para la quimioterapia, ¿no? Bien, entonces, igual aquí les dejo el tema de principales eventos que tienen que ver con el tema de inmunología. Y acá, solo para mostrar la importancia de la inmunología, que creo que tampoco es un secreto, ¿no? Sabemos que es súper importante. Y estos son todos los premios Nobel que han surgido debido a que han hecho estudios con inmunología, ¿no? Entonces, desde estudios como la estructura de los anticuerpos, algo súper básico, hasta el tema de las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Que fue en base a la mensaje. Entonces, como verán, es súper importante, tanto para la ciencia como para nosotros como sociedad, el saber cómo es que ocurre una respuesta inmunológica. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, a ver, aquí como un repasito, ¿okay? Compuse esa diapositiva. Aquí en Canvas, tenemos dos secciones. A los de microbiología les dije, pero a ustedes, a los que no están llevando micro, no les he dicho. En Canvas hay dos secciones, dos. Ya. Entonces, aquí en Canvas tenemos dos áreas. La primera siempre va a estar tipo media positiva. O sea, pasa que por el tema de examen final imparcial se tiene que homogenizar todo el tema de diapositivas. Entonces, pero eso no quiere decir que todos los profesores utilicen exactamente la misma diapositiva. Eso tiene criterio de si cree necesario cambiar diapositivas para hacer su clase, qué sé yo, más, como considere más entendible. Porque no debemos modificar, no debemos hablar de otras cosas que no corresponden a este tema, eso sí. Entonces, acá tenemos la parte inferior, son las diapositivas propias del curso, ¿ok? Y la parte superior, ¿sí? Están las diapositivas un poco actualizadas. Va a haber semanas en las cuales sean exactamente las mismas, las suban a la radio, ¿sí? Que no modifique nada, otras semanas sí voy a modificar, de acuerdo al contenido de la diapositiva. Si considero que la diapositiva está bien, no cambio nada, ¿vale? Puedo considerar mejorar, pues lo cambiaremos. ¿Vale, chicos? Ya. ¿Por qué les dije eso? Porque esa diapositiva no está. Solo más adelante. Yo considero que sí, porque tipo un recordar. ¿Ok? Células. ¿Ok? Acá hay una clase para ello, la práctica también hay una práctica para ello, pero para que ustedes ya vayan con algo de base. ¿Ok? Entonces, todas las células leucocitarias, ¿vale? Todos son leucocitos, ¿vale? El eritrocito no lo coloqué, todos son leucocitos.
parten de la siguiente célula madre hematopoyética. ¿Ok? Entonces va a haber dos líneas, línea linfoide y línea mieloide. ¿Ok? Va a haber diferenciación. De acá adelante es diferenciación. ¿Ok? Entonces, en la línea linfoide tenemos realmente las famosas células que tienen que ver con el linfocito, los linfocitos. ¿Ok? Linfocitos de memoria, linfocitos de citotóxico, linfocitos de operador, así como los linfocitos B de memoria y célula plasmática. ¿Ok? En resumen, los linfocitos que son responsables de producir anticuerpos son los linfocitos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los encargados de producir anticuerpos? Linfocitos B. ¿Ok? B son los encargados de producir anticuerpos. Entonces, si quiero producir poquitos anticuerpos, linfocito B. Si quiero producir muchos anticuerpos, porque la infección lo necesita, ese linfocito B se diferencia en célula plasmática. ¿Ok? La célula plasmática se encarga de qué? De producir muchos. ¿Ok? Y luego también el sistema inmune tiene lo que se llama la memoria. ¿Ya? Ocurrió una infección, pues puede tener memoria para cuando vuelva a ocurrir poder responder. Y eso se llama linfocitos B de memoria. ¿Ok? ¿Claro está todo? Los linfocitos esos linfocitos son producidos, ¿dónde? ¿Alguien se acuerda? Los linfocitos B, ¿dónde son producidos? ¿Dónde? ¿Paso? No. En la. Ahí lo dije yo. En la médula. En la médula. Luego tenemos los linfocitos T, que parte también linfocitos T virgen o progenitor. Estos son producidos ¿dónde? En el timo. ¿No? El nombre justamente proviene de eso. Profe, ¿por qué no hicieron linfocito M y me facilitaron la vida? ¿Qué es lo que pasa? Que la primera vez que se observaron los linfocitos B fue en ¿dónde? ¿Se acuerdan alguien? El vaso de Fabricius, ¿no? Entonces, fue en un vaso grave. Entonces, por eso colocó un linfocito B. ¿Okay? Entonces, pero la médula ósea es donde se origina. ¿Vale? Aquí sentimos, hay un problema. Igual, tenemos 3 linfocitos T. Los linfocitos T pueden producir anticuerpos. Cuando el cuerpo necesita, sí o no. Porque la infección es sumamente elevada. No puede el cuerpo. Tengo que tener ayuda. ¿Ellos pueden entrar a ayudar? Sí o no. Producir anticuerpos. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Ya? No pueden producir anticuerpos. Lo que sí pueden hacer, y es, tenemos el linfocito T, colaborar con la producción. ¿Ok? Se une y va a hacer que esta célula B pueda producir mayor cantidad, pero no va a producir anticuerpos sobre linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? El primero, linfocito T citotóxico, ¿qué va a hacer? Va a atacar directamente al cuerpo. ¿Sí? Te pones la palabra, citotóxico, es tóxico para la célula. En este caso, para la célula que está, atacando, bacterias. Y el linfocito T de memoria, igual que el linfocito B de memoria, se va a acordar cuando haya una infección nuevamente. ¿Ok? Entonces, ocurre la infección nuevamente, ese linfocito T ya se acuerda de esa infección y va a atacar inmediatamente. ¿Ok, chicos? ¿Claro está acá todo? ¿Sí? ¿Tranquilo? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta pequeña paréntesis? Porque luego cuando hablo digo, el linfocito T, el linfocito B, ya no voy a explicar cuál es su función. Le digo linfocito B, ustedes automáticamente, linfocito B va a producir anticuerpos. Linfocito T colaborador, está colaborando en la producción de anticuerpos. Entonces, quiero que lo asocien, ¿no? No voy a hablar y no repetir para qué sirve cada uno. Luego, tenemos los de la línea mieloide, ¿ok? De la línea mieloide. Entonces, aquí sí tenemos diferentes tipos, como les había dicho anteriormente, de acuerdo a su coloración, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el neutro, como decía, fue porque tenía una coloración neutra, que se llama neutrófilo, eosinófilo, porque era afín a la eosina, se llama eosinófilo, monocito, ¿sí? Porque tenía un núcleo arredondado muy diferente, ¿sí? Muy diferente al eosinófilo y neutrófilo. ¿Ok? Luego tenemos el mastocito y el basófilo, y finalmente el monocito va a diferenciarse de célula idéntica y celular.
esas células son fundamentales en la respuesta inmunitaria. ¿Ok? Principalmente el macrófago, que se va a encargar de la fago. ¿Es el único? No. ¿Quién otro se encarga de la fagocitosis? Fagocitosis. Eosinófilos, antena del mismo, principalmente. Va a atacar el mismo. Basófilos, tiene que ver con la respuesta ante alergias, ¿sí? Mediante secreción de histamina. Igual, chicos, esto de acá lo vamos a ver en detalle en la semana específica, ¿ya? Solo para que tengan una idea en general de este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Claro? ¿Sí? Ya, entonces, eso también lo vamos a ver en prácticas y lo vamos a pasar. Bien, entonces, empecemos. Tipos de inmunidad. Tenemos dos tipos de inmunidad. ¿Alguien se acuerda cuáles son? La innata y la adaptativa, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Exacto. Innata es inmediata, ¿cierto? Atacar ya. Adaptativa demora un poco responder, pero ¿cuál es lo importante de la adaptativa? Genera memoria inmunológica, ¿sí? Genera anticuerpos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia y lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos lo siguiente, miren, los MAMS. ¿Qué vendrían a ser los MAMS? Básicamente, MAMS son antígenos, por así decirlo. Antígenos son lo que son grupos de antígenos que están asociados a microorganismos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los MAMS? En la pared celular de la bacteria. ¿Sí? ¿Dónde están los MAMS? Puede estar en la membrana externa de la bacteria. Ahí se encuentran los MAMS. ¿Ok? Van a ser patrones moleculares asociados a microorganismos. ¿Por qué son importantes los MAMS? Porque estos van a ser reconocidos por los receptores, ¿sí?, de las células. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una infección. ¿Vale? Entonces, eso de acá es una respuesta innata. ¿En qué consiste? Pues migración de células leucocitarias. ¿Sí? Eosinófilos van ahí, neutrófilos, macrófagos, mastocitos, células natural killer también. Entonces, la idea es atacar rápidamente a ese patógeno. ¿Sí? Hay, por ejemplo, lo que se conoce como péptidos antimicrobianos. ¿Qué vendrían a ser péptidos antimicrobianos? ¿Qué son péptidos antimicrobianos? Péptidos antimicrobianos, ¿qué vendrían a ser? Técnicamente, ¿cómo lo definirían? Vamos, pueden. Todos tenemos el nombre de dice. ¿Qué sería un péptido antimicrobiano? Cadenas de aminoácidos, pequeñas cadenas de aminoácidos, ¿sí?, que tienen un poder antimicrobiano. ¿Sí? Son pequeñas cadenas de aminoácidos. No son proteínas, ¿no? No son proteínas, son pequeñas, es decir, 20, 30, 40 aminoácidos, chiquitos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de los péptidos antimicrobianos? Que van a ser la primera línea de defensa. Ellos mismos, ¿no?, y lo vimos en la clase de microbiología, se van a unir a la membrana citoplasmática, a la externa, y van a causar la ruptura de esa membrana. ¿Ok? Entonces, ven a la bacteria, se unen los péptidos microbianos y van a causar la ruptura de esta membrana externa. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues, atacan inicialmente a este agente infeccioso. ¿Vale? Anticuerpo polireactivo, ¿qué quiere decir? Bueno, no vamos a hablar de anticuerpos todavía, ¿no? ¿Cuál es la característica del anticuerpo? Un anticuerpo, cuando hablamos de anticuerpos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un anticuerpo, chicos? Elimina toda la Ya, se encarga de eliminar. Se une a la bacteria, al agente externo y lo destruye. Eso es poder del anticuerpo. ¿Vale? Pero tenemos dos tipos de anticuerpos: anticuerpos específicos y anticuerpos polireactivos. Como su nombre lo indica, polireactivo. Cualquier cosa que se une al anticuerpo se va a unir. Estos de acá son bastante escasos, ¿sí? ¿Cuáles necesitamos? ¿Cuáles son más potentes? Los anticuerpos específicos. Ya vamos a ver ahorita cómo se van a formar. Entonces, ¿puede haber anticuerpos en inmunidad innata? Sí. ¿Pero cuáles son? Los polireactivos. Eso sí. ¿Ok?
Bien, entonces, estos péptidos antimicrobianos, importante acá, generalmente son secretados por las células epiteliales, ¿vale? Estos de acá son secretados por las células epiteliales, los péptidos antimicrobianos. ¿Quién más son secretados por las células epiteliales? Las citoquinas. Citoquinas. ¿Sí? ¿Quién más son secretados por las células epiteliales? Hay otra enzima importante que se llama liso. Sí. ¿Ok? ¿De qué se encarga la lisozima? Lo mismo. Todos tienen el mismo objetivo: destruir a agente patógeno. ¿Sí? Destruir al microbio, microorganismos o parásitos. ¿Sí? Bien, entonces eso es respuesta innata. ¿Ok? Respuesta inmediata. Pero ¿qué tal si no podemos contrarrestar todavía el problema? Si la infección ha sido muy drástica, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el organismo? Tiene que entrar a tallar la respuesta adaptativa. ¿Ok? Entonces la respuesta adaptativa arranca con una molécula súper importante, que es esta de acá. Célula dendrítica. ¿Qué se va a encargar la célula dendrítica? Primero va a reconocer al patógeno y lo va a presentar hacia el linfocito. ¿Ok? Lo presenta el linfocito T, entonces el linfocito T tenía dos propiedades. ¿Cuáles eran? El linfocito T. Ayudar a la producción de anticuerpos. Ayudar a la producción de anticuerpos, que se encarga el linfocito B, y la otra, atacar al mismo parásito, mediante citotoxicidad. ¿Ok? Tenemos dos. Listo. Entonces, acá tenemos los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, ¿de acuerdo a qué? A cuál antígeno ellos han reconocido. Entonces, claro, cuando hablemos de producción de anticuerpos, vamos a ver, porque eso sí es todo un mundo. ¿Ok? Es todo un mundo, hay recombinación genética. Este pasito es súper complejo, ¿vale? Pero nos quedamos con lo siguiente: célula B reconoce el antígeno, por lo tanto produce anticuerpos. No cualquier anticuerpo, anticuerpo específico para este patógeno. ¿Ok? Y ya está, entonces, de esta manera tenemos la respuesta adaptativa. ¿Cuál es la importancia de esta respuesta adaptativa? ¿Por qué es tan crucial? Porque me va a generar, ¿qué cosa? Linfocitos B de memoria. ¿Ok? Linfocitos B de memoria. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos la infección de un virus? ¿Sí? La respuesta innata actúa. Va a llegar un momento que la respuesta innata lo va a eliminar ese virus, muy probablemente. ¿Sí? Va a eliminar ese virus muy probablemente. Pero, si no hubiese la adaptativa, ¿qué no hubiera? Memoria. Entonces, cada vez que se infecte con ese virus, ¿qué va a pasar? Toda vez este proceso va a ocurrir, ¿no? Entonces, el tener memoria, ¿sí? El tener memoria hace que el cuerpo esté preparado para una posible futura infección. ¿Vale, chicos? ¿Claro? Sí. Pregunta: ¿por qué el SARS o la gripe es tan problemática? ¿Por qué siempre me enfermo de gripe? Ya, entonces, ¿qué significa que ya no las cepas? ¿Qué está cambiando? El antígeno. ¿Sí? Entonces, hay un nuevo antígeno. Por más que tú tengas toda tu defensa, ya estás protegido para una cepa. Pero de la nada este virus muta. Ya tienes otras proteínas presentadas. Entonces, el cuerpo reinicia otra vez la cascada. Y otra vez la cascada. Y otra vez la cascada. Entonces, ese es el gran problema de los virus. ¿Sí? Que los virus van mutando. ¿Por qué hay nuevas cepas? Mutación. Mutación, otra vez, por ejemplo, otra vez. Entonces, mutaciones, ¿no? La nueva cepa no aparece porque el virus no. Hay mutaciones de su material genético, entonces tenemos nuevos péptidos y el cuerpo tiene que responder de cero nuevamente. ¿Ya, chicos? Y por eso cuando en el COVID alguien mencionó por ahí, apareció nueva cepa, en la comunidad científica todos, no puede ser que este virus tenga el mismo potencial de crear nuevas cepas que el virus del resfriado común, ¿no? Si fuese eso posible, ¿no? Habría un problema bastante serio en salud. ¿No es posible? ¿Ya? Bien. Entonces, en resumen, invasión de microorganismos, barreras físicas, que no mencionamos, pero ahora vamos a ver en detalle. Hay barreras físicas, ¿no? Si no hubiese estas barreras físicas, a cada momento el cuerpo estaría en constante proceso de respuesta inmune, ¿cierto?
¿Por qué? Porque, a ver, yo toco la cosa rarita y yo veo a mi profesor que mide desde el organismo. Entonces, la piel ya es una barrera que está evitando que el cuerpo haga ese proceso. Porque este proceso, ¿qué implica? Implica inflamación, ¿no? ¿Y qué implica inflamación? Implica, pues, enrojecimiento, vasodilatación, o sea, todo un proceso complejo. Entonces, nosotros no, a cada rato no estamos en esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay las barreras físicas? ¿Sí? Entonces, primero barrera física. Lograron pasar la barrera física. Entonces tenemos respuesta innata y luego tenemos respuesta adaptativa. ¿Ok? Respuesta adaptativa. Entonces, eso es el orden o cronología con las cuales el organismo va a responder ante una infección. ¿Vale, chicos? ¿Sí? ¿Claro? ¿Tranquilo? Estimular el sistema inmune constantemente con vacunas, por ejemplo, en los animales, también es malo. Crea lo que se llama justamente esta resistencia. ¿Por qué? Porque si tú vacunas, y por eso hay vacunas para Clostridium, por ejemplo, que son 2 y ahí mueren, ¿no? Lo ideal es que una vez que generamos estos anticuerpos, ¿no?, para determinados patógenos, sea suficiente para que el cuerpo pueda responder a esa infección. ¿Okay? ¿Qué pasa si volvemos a inyectar? Cuando volvemos a inyectar, ¿qué va a pasar? Vamos a todo este escenario. No es que vacunemos, estamos aquí, vamos a todo. Por eso los bebés, principalmente, cuando a un bebé lo vacunan, ¿qué va a pasar con el bebé? La fiebre, ¿no? Ese día está súper así, sensible. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpito está pasando todo eso. ¿Sí? Está pasando todo eso. ¿Para qué? Para tener eso de acá. Entonces, si voy a mi perrita, le inyecto la primera dosis, para asegurar, por si acaso, otra vez, no sé, algo que puede enfermarse, otra vez. Entonces, lo que va a crear es una inespecificidad de los anticuerpos, ¿no? O sea, el anticuerpo no sabe a cuál tipo de cepa corresponde, ¿no? Entonces, eso es bastante grave. Avanza el posible de infección, ¿sí? Y puede ocasionar la muerte, incluso del animal. ¿Ya, chicos? Ya, justo aquí tenemos, mira. ¿Sí? Ahí tenemos un ratito. Quiero que ustedes ven la anatomía, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la anatomía? Este es el chat GTP, ¿ya? Para que vean a ver los videos. Si es bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna inconsistencia en este día? ¿El pulmón? ¿Qué cosa también? La parte final del estómago. ¿A dónde va? Es de gatos. Y aquí el estómago no tiene modelo, no tiene donde se vuelve al pulmón, no sé. Pero da para entender. Por eso estoy comiendo el chat. Ya, a ver. Barreras físicas. ¿Ok? Barreras físicas. Primero, la piel. ¿Sí? La piel. Entonces, ¿por qué es importante? Porque además, químicamente, la piel está compuesta por células epiteliales, ¿no? Y estos van a secretar los péptidos antimicrobianos. ¿Sí? Los péptidos antimicrobianos, ¿qué hacen con las bacterias? La rompen. Entonces, por eso que jamás digan la rompen, porque la bacteria no pasa en la piel. No es que no pase en la piel, es que la piel tiene péptidos antimicrobianos que las destruyen, ¿vale? Entonces, porque nosotros tenemos una piel que tiene porosidad, entonces, jamás digan la rompen, no pasó, ya. Y otra, el sebo, ¿no? Justo hay un chiste así viejo, ¿no? Que no te bañes todos los días, dice, ¿no? O sea, o bañas todos los días, pero no toda la hora. ¿Por qué? Porque vas a eliminar el sebo, que es también ese medio ácido hace que las bacterias no proliferen, ¿no? Entonces, vaya, sí, pero una vez o 2 veces máximo al día para que no vayas eliminando tu propia protección. ¿Ok? Bien, entonces tenemos la piel como primera barrera física. Luego, el tema de la boca, ¿no? La boca que también tiene el tema de enzimas, péptidos antimicrobianos, ¿vale? Las mucosas en general. ¿Por qué las mucosas? ¿Y dónde está nuestra preocupación de las mucosas? ¿Cuántas mucosas el paciente tiene? ¿Cuántas mucosas, chicos? ¿Vas a salir allá? ¿Cuáles son las mucosas? Así que tiene contacto con el cerebro.
¿Cuáles son? ¿Ah? No, pero mucosa en general, mucosa en la boca, el tracto reproductivo, ojos y demás. Entonces, justamente las mucosas y principalmente las mucosas respiratorias van a secretar lo que tiene la mucina, que es el moco, justamente. ¿Sí? Igual, esa es crucial para defender el ingreso de microorganismos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, no hay muchos pétreos antimicrobianos en las mucosas. No hay muchos pétreos como podría haber en las pieles. Entonces, es más fácil que se infecte o que ingresen microorganismos. Entonces, por eso tenemos, ¿qué cosa? Moco, que es súper importante, los cilios, y hasta la acción de toser, por ejemplo, es una forma de expulsar, ¿sí?, microorganismos. ¿Ok? Luego tenemos el pH del estómago, que no sé por qué está haciendo el intestino, pero es acá. El pH bajo, ¿no? Pero además, en bovinos, por ejemplo, ¿sí?, en bovinos, en equinos, en ovinos, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene el grupo de las especies? Tenemos poligástrico, pero ¿qué estructura tiene ellos que nosotros no tenemos? El rumen, ¿cierto? ¿Y qué hace el rumen? ¿Qué puede dar el rumen? ¿Qué puede dar el rumen? Fermentación. ¿Qué proceso es? ¿Qué ocurre? ¿Ah? Fermentación. Fermentación, sí. Es el paso, hay que fermentar. Entonces, eso ocurre. ¿Y quién hace la fermentación? Los microbios. Entonces, y eso, por ejemplo, como experiencia en un lugar donde estaba trabajando, hubo una enfermedad, ya fue Clostridium, luego esperamos de la Clostridium, en la parte fue donde nos quitaron la. Pero eran animalitos pequeñitos que morían, por no haber sido vacunados. Pero a veces, ¿qué es lo que ocurre? Y por favor, no sean ustedes así. El veterinario a cargo empezó a decir antibiótico, ¿no? El animal está mal, antibiótico. Ahí para que se mejore. Y empezó a dar antibiótico. ¿Qué pasa con los antibióticos? Ok. Pero elimina qué cosa. Todas las bacterias. Buenas y malas. Y justamente empezó a eliminar las bacterias del rumen. Y necesitamos bacterias del rumen. Entonces, esos animales, ok, quizás eliminó el patógeno que tenía siendo afectado, pero también le eliminó todas las bacterias ruminales, no todas, pero gran parte. Entonces, ese animal, 2 días, murió. ¿Ok? Entonces, el hecho de dar antibióticos si es bueno, pero si no se tiene identificado qué antibiótico y qué microorganismo se quiere atacar y se da por dar nada más, además de generar resistencia, puede generar eso en los rumiantes. Que la flora intestinal la van a eliminar, ¿no? La flora microbiana va a ser eliminada. ¿Vale? Entonces, tener mucho cuidado al momento de dar antibióticos, siempre pensar 3-4 veces qué antibiótico y por qué se está administrando antibiótico. Bien, entonces, esas son las diferentes barreras, ¿sí?, que nosotros podemos encontrar en los organismos: el intestino delgado, el intestino grueso, estómago, piel, boca y las respiratorias y pulmones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dan estas barreras? Primero, como les decía, tenemos las células epiteliales. ¿Sí? Células epiteliales. Tenemos una barrera física, por ejemplo, el cero, como les decía, que impide que ingresen las bacterias, virus, microorganismos en general. Luego tenemos la secreción de ¿quién? Péptidos antimicrobianos. ¿Ok? La secreción de péptidos antimicrobianos que justamente van a permitir la eliminación de esos microorganismos. Además, hay otras enzimas, ¿vale?, que son secretadas también por las células epiteliales, que vienen a ser las defensinas y cateninenzimas. ¿Ok? Igual, ¿cuál es la función? Es romper, ya sea la pared, ya sea la membrana, o atacar al microorganismo. Luego, ¿sí?, tenemos los linfoides intraperitoneales. ¿Ok? Entonces, básicamente, el linfoide tiene que ver con la generación de linfocitos, ¿vale? Entonces, también es una barrera física, no una barrera inmediata, mediante la generación de linfocitos durante esta infección. ¿Ok? Entonces, básicamente, las células epiteliales trabajando a todo motor, por así decirlo.
¿Ya? Luego, otra barrera física, ¿sí? Podría ser también, por ejemplo, la temperatura o la barrera física, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, un cuerpo a 27 grados centígrados, ¿no? Es una barrera evolutiva, ¿no? Generó por la evolución y es una barrera física. Entonces dice que, por ejemplo, la fiebre, no es que me dé fiebre porque la bacteria lo está causando, es todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos fiebre, cuando un individuo tiene fiebre, quiere decir que el mismo organismo se está defendiendo de esa infección, ¿no? ¿Por qué? Porque a 37, 38 grados no hay crecimiento bacteriano, ¿ok? Entonces, como que el organismo dice, ya, ok, hay una infección, vamos a defendernos, ¿no? Aumentando la temperatura, ¿sí? Luego tenemos lo mismo con el pH, ¿no? El pH del estómago, sabemos que ese pH es muy ácido, ¿sí? Entonces, generalmente hay microorganismos que no sobreviven. Obviamente hay algunos que sí, ¿no? ¿Cuál es el más conocido? Uno que es una bacteria que habita en el estómago, causa gastritis, Helicobacter. Helicobacter. Entonces, él, por ejemplo, puede, ¿sí?, generar, más que todo generar mucinas que permiten que este pH, ¿sí?, no sea perjudicial. Y luego tenemos las membranas mucosas, ¿no? Como les había dicho anteriormente, las mucosas tienen generalmente moco y cilios, ¿no? Son las barreras físicas que hacen que estos microorganismos no puedan ingresar dentro. ¿Ok, chicos? Luego, estas barreras físicas, ¿vale? Estas barreras físicas también están asociadas a lo que se conoce como barreras fagocitarias o endocíticas, ¿ok? Básicamente son primera línea de defensa, ¿sí? Macrófagos, neutrófagos. Primera línea de defensa, ¿no?, que se van a encargar de degradar a estos microorganismos. También está el tema de eosinófilos, parazmitos, como se mencionó anteriormente. Entonces, son células sintetizadas, bueno, sintetizadas no, son células que van a ir a células. Porque recuerden, ¿estas células dónde están? ¿No están en células normalmente? ¿No están estas células? En su día a día. ¿No saben? Son células leucocitarias, están en el fluido sanguíneo. Entonces, lo que van a hacer es migrar hacia el centro de infección, ¿no? Y eso es justamente el proceso de migración. Entonces, generalmente son movimientos, ¿cuáles son los movimientos? Hay una palabra. Esos movimientos de la célula cuando pierde la forma. ¿Cuáles son esos movimientos, chicos? Cuando una célula pierde la forma y la vuelve a recuperar. Movimientos ameboides, ¿no? De ameba. ¿No son amebas? Son organismos que pierden la forma, ¿sí?, para que en este caso pueda pasar por la barrera del endotelio. Entonces, ¿cuál es la función? Pues migrar hacia el centro de infección. ¿Ok? Muy bien. Pero sí les había mencionado el lisosima, ¿no? También súper importante. No lo platiqué, pero las lisosimas, como primera línea de defensa, son importantísimas. ¿Qué causan las lisosimas? ¿Qué han hecho que hacen las lisosimas, chicos? Las lisosimas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen las lisosimas? Destruye membrana. ¿Qué? Destrucción privilegiada. Ojo, aquí, y no lo he mencionado mucho, pero yo creo que se entiende. Hay un proceso que no estoy mencionando mucho. Lo mencioné al inicio. ¿Pero cuál es? ¿Todo esto de acá cómo se llama? ¿Qué está ocurriendo? ¿El tejido? Está inflamado. Todo es un proceso de inflamación. Esto es inflamación. ¿Okay? La migración de células linfocitarias, la secreción de péptidos antimicrobianos, la secreción de lisosimas, todo es un proceso de inflamación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante la inflamación? Porque la inflamación justamente va a aumentar la permeabilidad de esas células endoteliales, va a permitir que las células leucocitarias que están aquí, felices en el cuerpo sanguíneo, migren hacia donde está ocurriendo la infección. Bien. ¿Sí? Claro, chicos, hasta acá. Mucha cosa, ¿no? Hasta aquí lo dejo. 40.
Me voy a pasar rápidamente, ¿no? Una bromita. ¿Qué se está Bien. No, vamos. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente, ¿vale? Los PAMs, ¿vale? Son presentadoras de antígeno por parte del microorganismo, ¿vale? Una serie de antígenos por parte del microorganismo. Pero hay otro que se llama DAMPs, ¿sí? DAMPs. ¿Cuál es la diferencia? Que DAMPs son de células muertas. ¿Ok? Células muertas. Es decir, puede ser que el patógeno, por ejemplo, haya sido vencido a nivel estructural, ¿no? Profe, los macrófagos, los neutrófilos, lograron vencer al patógeno. Listo, ya, paz, no pasa nada. Pero recuerda que tiene aquí el patógeno, además de su motor y todo. ¿Tiene qué cosa? Material genético. ¿Sí? Ese material genético, principalmente los plásmidos, ¿sí? Se pueden insertar dentro del ADN y pueden generar una respuesta. Entonces, se tiene que eliminar completamente ese patógeno. No solamente ya lo rompí y ya no se replica, pero hay material genético. Y esto es crucial, por ejemplo, cuando hablamos de virus. En virus es mucho, por eso cuando hablamos de infección por virus, ¿no? Es mucho más crucial y mucho más peligroso, porque los virus justamente tienen ADN que se puede incorporar dentro de tu célula. Hay muchos virus que causan cáncer, que causan tumores. ¿Por qué? Porque se incorpora dentro de la célula y hace que se replique de diferente manera, transcriba a otros genes. ¿Ok? Entonces, no basta con eliminar al patógeno, tenemos que secretar todo lo que tiene dentro. Entonces, por eso hablamos de DAMPs. ¿Ok? PAMPs, cuando hablamos del patógeno íntegro, y DAMPs, cuando hablamos de patógenos con necrosis. MAPS en general, ¿sí? MAPS, vamos a hacerlo claro, ¿eh? MAPS es en general, y acá puede ser PAMPs, parásito o microorganismo vivo, y DAMPs, microorganismo ya necrosado, ¿vale? Pero no eliminado también. ¿Ok? ¿Qué cosas eran estos? Eran antígenos, ¿vale? Son antígenos que va a reconocer mi línea de defensa. ¿Vale? Entonces, así arrancamos con este primer reconocimiento. ¿Sí? Entonces, hay una proteína, ¿vale?, llamada PRR, ¿sí?, que es un receptor de PAMPs justamente, que va a detectar esos PAMPs, ¿sí?, los PRR. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se encuentran estos PRR? ¿Quién es mi primera línea de defensa? ¿Quién actúa rápido cuando tenemos un microorganismo? Los neutrófilos, los macrófagos, la célula dendrítica. Entonces, ¿dónde están los PRR? Acá, en esta membrana. ¿Sí? Tenemos acá los PRR. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Para reconocer a quién, a este patógeno, y hacer la fago. ¿Sí? ¿Ok? Este proceso está acompañado de citocinas y quimiosinas que van a hacer justamente esta inflamación. ¿Para qué es importante la inflamación? ¿Por qué es importante la inflamación? Aumentar la enfermedad de los vasos. ¿Para qué? Para que estas células puedan ir con facilidad. ¿Ok? Estas células pueden llegar con facilidad. Perfecto, entonces, esto es lo primerito, ¿vale? Si no se puede vencer todavía, ¿qué otro mecanismo innato encontramos? ¿Sí? Esto lo había mencionado. O no, es a la par, ¿vale? Es más, esto es antes todavía. ¿Qué cosa es esto? Vamos a rápido ya. Péptidos antimicrobianos, ¿cierto? Rompimiento de membrana, adiós patógeno. Bien, ya hay una tercera, ¿sí?, una tercera vía por la cual vamos a defendernos, ¿sí? Y eso mediante moléculas solubles, ¿sí? Son proteínas, las proteínas del complemento, las principales,
y una proteína llamada CRP y MBE. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son importantes estas proteínas? En conjunto van a hacer lo que se llama una identificación del patógeno. La van a etiquetar. A ese proceso se llama opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es un proceso que me permite marcar al patógeno. Es decir, hey, tú eres patógeno. Ok. Vamos a hacer que todas las células leucocitarias vengan y te eliminen. Y favorece la fagocitosis. ¿Ok? Entonces, hay toda una cascada de las proteínas de complemento, ¿vale? Que lo vamos a ver en la semana específicamente de proteínas de complemento, pero en palabras simples eso, es etiquetar a un parásito. ¿Para qué? Para facilitar la fagocitosis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una representación rápida de cómo ocurre esta acción de la proteína de complemento, amplifica la inflamación y puede lisar al patógeno mediante creación de focos. ¿Ok? Bien, entonces esas son las primeras líneas, o las principales líneas de defensa por parte del sistema inmune. ¿Ok? Fagocitosis, opsonización o ruptura directa con péptidos antimicrobianos. ¿Ok, chicos? Ahora, ruptura directa por péptidos antimicrobianos. Listo. ¿Sí? ¿Claro? Bien. Entonces, una vez que ya difícilmente, muy difícilmente, un patógeno sobrevive a todo eso, ¿vale? Como les repito, si esto no fuera eficiente, a cada rato estuviésemos enfermos o estuviésemos mostrando síntomas de infección. Entonces, cuando comemos algo en la calle, por ejemplo, ¿cuántos microorganismos hay ahí? Entonces, el organismo está haciendo todo eso, a todo rato, ¿sí? A todo rato. Entonces, si es que no se logra y necesita más ayuda, tenemos justamente la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, la inmunidad adaptativa, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? Con lo siguiente, con las células dendríticas. ¿Ok? Las células dendríticas. Estas células dendríticas, de por sí solas, ¿sí?, van a producir citoquinas y van a apoyar al sistema inmune innato, ¿vale? Participan del sistema inmune innato mediante la producción de citoquinas. ¿Ok? Entonces, sin embargo, estas células dendríticas también participan del sistema inmune adaptativo mediante la activación, por así decirlo, del sistema inmune adaptativo. ¿Cómo es eso? Acá tenemos, por ejemplo, antígenos, microorganismos, acá tenemos microorganismos que son reconocidos. ¿Cómo se llama la proteína o el receptor? El mismo, PRR. Ojo, en todas las células leucocitarias, el PRR. ¿Ok? Entonces hay reconocimiento de ese antígeno. ¿Qué va a pasar? Va a reconocer al antígeno, lo va hasta incorporar dentro de su citoplasma, va a haber un proceso de maduración y va a migrar, la célula dendrítica va a migrar hacia el ganglio linfático. ¿Ok? Hay la migración de la célula dendrítica hacia el ganglio linfático. ¿Qué va a ocurrir en el ganglio linfático? Ocurre la presentación del antígeno. Es decir, estas células altamente especializadas, que son los linfocitos T, van a reconocer, ¿sí?, a este antígeno. En pocas palabras, el linfocito T no va a ir hacia la infección. ¿Ok? El linfocito T no va a viajar desde el ganglio linfático hacia la infección, no. Al contrario, le trae el antígeno dentro de la célula dendrítica. Hay un reconocimiento, ¿sí?, hay un reconocimiento y posteriormente una activación de esos linfocitos, ¿sí? Entonces tenemos aquí la activación, ¿sí?, de linfocitos T, que pueden ser, bueno, que son los linfocitos cito, ¿ok? Linfocitos T, cito. A su vez tenemos la activación del linfocito B.
también, ayudados por, en este caso, el linfocito T colaborador, ¿sí? Va a permitir la activación del linfocito B y a su vez, este linfocito B se va a diferenciar a ¿cómo se llama esta célula? El linfocito B se diferencia de otra célula. ¿Cómo se llama? Célula plasmática. ¿Ok? Va a diferenciar la célula plasmática y va a producir anticuerpos. ¿Ok? Estos anticuerpos son específicos para quién? Para este clorofilo receptor. ¿Ok? Estos anticuerpos son específicos y hay una migración. Esto va a ir hacia el torrente sanguíneo y va a ir hacia el lugar donde se encuentran esos linfocitos, esas células o esos microorganismos. ¿Vale, chicos? Entonces, así arranca, con este proceso arranca el proceso de inmunidad adaptada. ¿Ok? Así arranca el proceso de inmunidad. Bien. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí todo? Más o menos. Vamos a ser más específicos, ¿verdad? O sea, a ver, estamos yendo de lo general, ¿ok? A lo más específico, ¿no? Tampoco es la idea de dejarlo así, inmunidad innata, macrófago y adaptativa, anticuerpos y se acabó la clase. No, hay más posibilidades. Entonces, vamos a empezar con algo específico, crucial. ¿Sí? Crucial en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, que son los receptores PRR. ¿Ok? Receptores PRR. Acá tenemos. Vamos. Bien. Receptores PRR, específicamente los receptores TLR. ¿Ok? Entonces, ¿por qué TLR? Esta proteína transmembrana que se encuentra en las células dendríticas, principalmente las células dendríticas, ¿okay? Que se van a encargar de reconocer los pares. Eso, ¿ok? Hace rato decíamos el receptor es PRR, ¿no? ¿Cierto? Y no profundizamos más. ¿Cierto? Decíamos un receptor que va a reconocer el antígeno y se acabó. Pues bien, hay tipos de PRR. Uno de ellos, los más conocidos, son los TLR. ¿Ok? ¿Qué es un TLR? Es una proteína transmembrana que es rico en leucinas. ¿Sí? ¿Qué es la leucina? Es un aminoácido. ¿Ok? Entonces, estos TLR pueden estar en dos ubicaciones en las células. ¿Ok? Puede estar en las membranas o puede estar formando una vesícula intracelular, lo que se conoce como endosoma. ¿Ok? De esta manera. ¿Vale? Entonces tenemos TLR tipo 1, TLR tipo 2, TLR tipo 4, TLR tipo 5, etc. ¿Por qué son diferentes? Porque van a tener diferentes objetivos. ¿Ok? Van a tener objetivos, diferentes objetivos. Por ejemplo, el TLR4, uno de los más importantes, se unen a él los lipopolisacáridos. ¿Se acuerdan qué eran los lipopolisacáridos? Lipopolisacáridos. Nada. Estaba, ¿cierto? ¿Pero de qué tipo de bacterias? ¿Negativas o positivas? Negativas, ¿cierto? Entonces componen las gram negativas. Entonces, este TLR4 va a permitir el reconocimiento, ¿vale?, de ese tipo de microorganismos, de los gram negativos. ¿Ok? El TLR2 se une a peptidoglucano. Entonces, ¿qué tipo de bacterias se unirían a esa receptor? ¿Quién tiene mucho peptidoglucano? Las gram positivas. Entonces, las TLR2 justamente son para gram positivo. ¿Ok? Por ejemplo, el TLR5 se unen rápidamente o reconoce rápidamente a bacterias que tienen flagelo, ¿no? Porque se unen a la flagelina, también específico. ¿Ok? Entonces, esto debería ser, ¿vale?, los diferentes receptores, ¿sí?, para permitir que se desencadene la respuesta inmunitaria. ¿Ok? Se desencadena la respuesta inmunitaria. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? El TLR4. ¿Sí? Aparece el PAM. ¿Qué van a decir los PAM, chicos? ¿Qué tiene PAM? Antígenos representados por las bacterias. ¿Cierto? Listo.
Entonces tenemos el PAP, aquí tenemos el antígeno, vamos a dibujar aquí el antígeno. Lo reconoce el TLR4, ¿sí? El TLR4, entonces está reconociendo qué cosa? Lipopolisacáridos, ¿sí? Reconoce al lipopolisacárido, específicamente al péptido A del perdón, sí, al péptido A, ¿se acuerdan? Péptido A del lipopolisacárido, ¿sí? Y va a desencadenar la reacción. Entonces, hay factores, hay señalización, ¿sí? Que va a hacer modificación de la expresión génica, que va a permitir la secreción de interleuquinas, ¿no? Va a permitir la secreción de interferones y finalmente la respuesta a ese patrón. ¿Ok? Entonces, esto de acá lo vamos a ver luego, ¿vale? Pues en interleuquinas, pero en resumen, eso sería como es que el cuerpo o la célula va a responder ante una infección. ¿Ya? Bien, entonces, esto lo que hace el endosoma, ¿vale? Esto lo que hace el endosoma. ¿Qué es el endosoma? Es una vesícula con una bicapa y que tiene otros tipos de TLR, ¿no? Entonces, principalmente esto es cuando hablamos de virus, ¿sí? Recuerden, los virus tienen ADN y tienen ARN. Entonces, va a haber TLR específicos para ese tipo de infecciones. Cuando es un virus, por ejemplo, ¿no? El TLR7, el TLR8, va a depender del tipo de ARN que se presenta. ¿Ok? Entonces, en resumen, los TLR son receptores ubicados en la membrana o en el citoplasma. ¿Cierto? ¿Para qué van a servir? Para reconocer los péptidos, ¿sí? Para reconocer los péptidos, ¿vale? Y de esa manera desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Vale, chicos? Entonces aquí una pequeña observación en cuanto a los DAMPs, ¿no? Principalmente los DAMPs son células, como les decía, que han sufrido, pueden ser dos tipos, ¿vale? Pueden ser microorganismos, ¿vale? Que ya han sido en proceso de necrosis, o pueden ser células del mismo organismo que han entrado en un proceso de muerte celular, ¿ok? Entonces los DAMPs son antígenos de la propia célula. La propia célula tiene muerte celular, porque hay que eliminar esa célula, ¿no? Entonces, hay todo un sistema de respuesta inflamatoria innata, nada más, ¿no? Entonces, una proteína clave es la HMGB1, ¿vale? ¿Por qué es clave? Porque esta se va a unir a un receptor que está donde? En los macrófagos, ¿ok? La HMGB1 es secretada por células que están en muerte celular, ¿sí? Permite que se inicie la respuesta inflamatoria para atacar a estas células que entraron en muerte celular. ¿Ok? Por eso un tejido necrótico, ¿no? El propio organismo va a eliminar ese tejido necrótico, ¿sí? Mediante esta respuesta inmune innata. ¿Ok? Entonces, y eso gracias al reconocimiento por parte de los nacionales. ¿Sí? Entonces, un poquito de lo que ocurre cuando hay este tipo de necrosis, ¿no? Va a haber acción, por ejemplo, el macrófago va a secretar factor de necrosis tumoral, interleuquinas, principalmente la interleuquina 90, la interleuquina 6, y van a haber, ¿sí? diferentes síntomas que ocurren en el individuo. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel del cerebro, que puede causar fiebre o malestar, puede haber en el caso de daño hepático, una inflamación, obviamente, ¿sí? Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Básicamente cuando tenemos una necrosis generalizada, en la pierna, entonces va a haber toda esta respuesta por parte del sistema inmune, por eso hay que bajar, ¿sí? Entonces, hay importancia de antiinflamatorios, ¿no? Hay que
Porque el cuerpo está respondiendo ante este problema. ¿Sí? Pero que al momento de responder, pues, no mide, ¿no? Se crean un montón de moléculas que pueden generar un cuadro generalizado. Entonces, he ahí la importancia de utilizar antiinflamatorios para bajar esta respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es eliminar estas células dañadas, pero aquí al tener este cuadro generalizado puede ser contraproducente. ¿Vale, chicos? Entonces, esto principalmente cuando hay tipo de amputación, ¿ya? O un daño, quemaduras, por ejemplo, ¿no? Cuando hay quemaduras también es súper peligroso. El mismo organismo está ocasionando daño más que el acto de sí. ¿Ok? Y bien, ahora vamos a hablar un poquito de la inmunidad adaptativa, ¿vale? Y un poquito porque no vamos a profundizar hacia detalle. ¿Con qué inicia la inmunidad adaptativa? ¿Con qué inicia? Lo dije, ¿ah? ¿Qué arranca la inmunidad adaptativa? ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia la inmunidad adaptativa, chicos? Cuando el antígeno es presentado, ¿cierto? Si el antígeno es presentado, entonces, ¿ante quién es presentado el antígeno? Ante los linfocitos tipo T. ¿Por parte de quién? ¿Quién es la presentadora? La célula de sí, básicamente, célula dendrítica. Ve el antígeno, te llevo ¿hacia dónde? ¿Dónde lo va a llevar a presentar? ¿En la médula ósea? No. ¿Dónde lo va a llevar, chicos? Lo dije, ¿ya? Entonces, en el campo, ¿cierto? Entonces, miren acá. Lo mismo, microorganismos, ¿cierto? Tenemos aquí la PRR, ¿cierto? Que son proteínas receptoras de los campos. ¿Ok? Listo. Entonces, la célula dendrítica, ¿no?, va a migrar hacia los órganos linfoides, ¿sí? Y va a presentar tanto al linfocito T como al linfocito B. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que han sido identificados, ¿sí?, por esos linfocitos, tenemos el inicio de la respuesta adaptativa. ¿Ok? Entonces, como verán, por ejemplo, la respuesta innata, ¿sí?, suele ser las primeras 12, 24 horas. ¿Vale? La respuesta adaptativa va a ser después. ¿Ok? Bien. Entonces, primer paso, reconocimiento del antígeno. Segundo paso, lo reconocieron, ¿sí?, va a haber lo que se llama expansión clonal. ¿Qué significa expansión clonal? Se van a multiplicar, mitosis, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, linfocitos T, ¿sí?, que ya saben cuál es su objetivo, porque ya reconocieron acá, ya saben a quién deben atacar, entonces se van a dividir constantemente. Mitosis. Expansión clonal. Lo mismo, linfocitos B, ya saben a quién va a atacar, se van a dividir, ¿para qué? Para luego formar los anticuerpos. Hay una pequeña observación acá, ¿no?, que se había hecho anteriormente. Hay una diferenciación hacia célula plasma. ¿Ok? Entonces tenemos dos caminos. Los linfocitos T, hay una expansión clonal, se dividen para tener dos tipos de linfocitos T. ¿Cómo se llama acá? Citotóxico. ¿Cuál es su función? Atacar, ¿cierto? El linfocito T colaborador, ¿cuál es su función? Ayudar a quién? Al linfocito B para la producción de anticuerpos. ¿Ok? Entonces tenemos acá subida, ¿vale? Subida de los niveles de linfocitos. ¿Ok? Entonces, una vez que está preparada toda la maquinaria, van a ir y van a atacar hacia el patógeno o el agente infeccioso. ¿Ok? Tanto los linfocitos citotóxicos como quién, como los anticuerpos. Ojo, el linfocito B, una vez pregunté, dije, el linfocito B y ataca al patógeno. ¿Verdadero o falso? El linfocito B va y ataca
No, el linfocito B produce anticuerpos que atacan al agente infeccioso, ¿no? El linfocito B no es como el T, que sí va y ataca, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿qué involucra esto? Pues muchas citocinas, ¿no? Citocinas son proteínas pequeñitas que van a señalizar, proteínas de señalización. Entonces, tenemos acá el citotoxin que va a eliminar al organismo infectado y anticuerpos también que van a neutralizar al organismo. ¿Vale? Y hay un paso también adicional de los anticuerpos, por eso es importante, es la opsonización, ¿sí? Opsonización del microorganismo. ¿Qué vendría a ser la opsonización? Es marcar, ¿cierto? Va a marcar microorganismos, y lo van a llevar hacia los macrófagos para su posterior fagocito. ¿Ok? Listo, entonces aquí tenemos la eliminación del antígeno. Luego de ello, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un periodo de cambio, ¿cierto? Va a ocurrir un periodo de cambio en la cual la mayoría de células que se produjeron, porque hubo una gran producción de células, ¿no? Van a entrar en un proceso natural de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte programada, ¿cierto? Muerte programada de la misma célula. Entonces, es un proceso natural. No de apoptosis así un montón, por ejemplo, en los machos. Apoptosis así a gran escala, por decirlo así. En los espermatozoides, ¿sí? Ahí hay apoptosis a gran escala. Entonces, básicamente es una muerte programada que no involucra mayor daño, ni inflamación, ni nada al organismo. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿y qué tenemos de recuerdo? ¿Qué cosa? Todo ese proceso, ¿qué me dejó de recuerdo? Las células de B, ¿sí? Tanto células B como células T. ¿Ok? Son células que quedan de recuerdo. ¿Para qué? Para una posible infección, ya no pasar por todo ese proceso. ¿Sí? Entonces, son células supervivientes. Obviamente, estas células no tienen que estar en la punta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener células de memoria? Que todo esto de acá, todo este paso, el 1 y el 2, que llevó ¿cuánto? 8 días. 8 días voy a ahorrar ¿con qué? Con la acción directa de estos virus. Es por eso que la vacunación es importante, ¿sí? Por ejemplo, ingreso un virus, pongamos que ese virus es súper letal. Tengo 8 días de incubación, 8, 9, hasta 10 días de incubación. Hasta que reconozcan que vayan los ganglios, que empiecen a dividirse, etcétera, etcétera, etcétera. 8 días perdidos, entre comillas, ¿cierto? Entonces el organismo puede morir en este momento. Es mucho tiempo. Si estuviese vacunado, ingresa, estos están listos para actuar. ¿Sí? Ingresa, estos están listos para actuar y ya no me tomaría tanto. ¿Ok? Entonces, acá una gráfica igual, la misma cosa, solo para que ya quede súper claro. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un antígeno, ¿vale? Semanas, no se confundan, no es días, semanas. Anterior era días, ¿ok? Esto era días, aquí semanas. Ingresa un antígeno, semanas, había hecho 7 a 10 días, ¿cierto? Para tener una respuesta por parte inicial, ¿no? Respuesta inicial. Entonces tenemos el antígeno, una semana, 2 semanas, desde que ingresó el antígeno, desde acá hasta que tenemos la respuesta, pasó más o menos una semana, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Células plasmáticas, ¿cierto? Libritos de memoria. Vuelve a ocurrir la infección, ¿qué va a pasar? La célula plasmática va a producir a gran escala los anticuerpos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos son linfocitos de memoria. Están listos para producir. ¿Sí? Entonces, este de acá se llama título de anticuerpos. ¿Qué es un título de anticuerpo? Palabras simples. Título de anticuerpo. Básicamente los títulos de anticuerpos son concentración de anticuerpos. Vamos. ¿Sí? Acá tengo una concentración inicial, ¿no? Porque fue primera infección. Luego ya tengo una concentración súper elevada porque es una segunda infección, ya está preparado y es inmediato. ¿Vale? ¿Vale, chicos? Entonces, acá lo mismo. ¿Sí? Imaginemos que hay una segunda infección, hay una respuesta primaria, y obviamente después de un tiempo voy a una respuesta secundaria para esta segunda infección. ¿Vale? Listo.
Entonces, aquí vamos a acabar. Las dos diapositivas que quedan son de resumen, ¿vale? Entonces, sí, quedan dos nada más. Son autoexplicativas que lo chequean, Creo que ¿sí? Para poder terminar eso. ¿Vale, chicos? ¿Claro?